Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca, así como guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana, en cuerpo sano. Soy la profesora Enedina Mónica Velázquez Mendoza y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Nuestra sesión de hoy se titula Para que quede mejor, cuyo propósito es ajustar expresiones para mostrar resultados. Con esto nos referimos a aprender a tener distintas posibilidades expresivas en nuestro vocabulario que les permita comunicarse de mejor manera, sobre todo en situaciones en las cuales sus argumentos deben ser claros, como en las mesas redondas. Claro, porque cuando participamos en este tipo de encuentros es fundamental tener las herramientas adecuadas para hacernos escuchar de la mejor manera. Para iniciar, veamos qué es una mesa redonda, cuál es su propósito y quiénes son los participantes en ella. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Durante esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado. Participa en una mesa redonda sobre un tema específico con el propósito de ajustar expresiones para mostrar resultados. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que revisemos es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para iniciar, recordemos alguna mesa redonda en la que hayan participado o hayan visto. A mí me ha tocado ver en algunos programas de televisión o en videos de redes sociales a grupos de personas hablando sobre un tema específico y cada uno presenta su punto de vista. Ahora bien, es posible que alguno de esos temas les haya parecido interesante y en el que les hubiera gustado participar. ¿Les ha surgido la duda de qué se necesita para participar en un tema que te interese? ¿Por qué no basta con decir lo que pensamos, pero sobre todo para presentar resultados? Entonces, ¿qué estrategia de participación puedo tener en una mesa redonda? Implica varias cuestiones. Por ejemplo, estudiar a fondo el tema, saber más de él, por experiencia propia o por documentación. Además, es fundamental saber expresarlo, tener conocimientos, pero también lo es que su vocabulario les permita transmitirlo a quienes les escuchan. Pero además, hay que tener en cuenta los propósitos y características de una mesa redonda. ¿Cómo lo definirías? Me parece que el propósito de las mesas redondas es dar a conocer un tema a través de una discusión entre un grupo de personas expertas o conocedoras del mismo. Así es, y en ellas se expresan opiniones divergentes y convergentes. Es decir, se abordan los diferentes enfoques de un tema, tanto los que pueden ser considerados positivos como los negativos, o bien desde distintas ramas del conocimiento. Su propósito principal es que el público comprenda de manera clara las distintas vertientes del tema. He observado que los participantes hablan respetando su turno de forma ordenada y el público puede escuchar claramente sus comentarios y que en ellas se centran únicamente en un tema tratado. Así es. Además, los participantes también son llamados expositores o ponentes y el público recibe el nombre de audiencia. La persona que guía la discusión es el moderador. Es quien pregunta y otorga los turnos de participación. ¿Y cómo se prepara un expositor antes de participar en una mesa redonda? No olvidemos que cada intervención debe fundamentarse con explicaciones, descripciones
ejemplos o datos para que tenga credibilidad en quien los escucha. Por eso, lo primero que se hace desde antes de llegar al encuentro es preparar la intervención a partir de notas que guiarán la participación. Veamos el siguiente video en donde Diego, un alumno de segundo, nos comparte algunas de sus dudas, ya que él está por elaborar sus notas para participar en una mesa redonda. Hola, soy Diego y en clase de español estamos preparándonos para presentar las mesas redondas, en las que participaremos con información relevante y daremos nuestras opiniones fundamentadas con argumentos. Antes de nuestra participación en la mesa redonda, la maestra nos pidió que preparáramos por escrito la información que mostrará los resultados de nuestra postura con respecto a un tema. Además nos dijo que subrayáramos las expresiones o conectores que se utilizaron en la redacción. Yo tengo algunas dudas. ¿Qué son los conectores? ¿Por qué los conectores son necesarios para la redacción de un texto? ¿Qué pasaría si los conectores no existieran? ¿Qué tipos de conectores me serían útiles para mostrar los resultados de mis ideas en la mesa redonda? Espero que puedan aclarar mis dudas. Para responder los cuestionamientos de Diego, primero hay que tener clara la información obtenida sobre el tema para posteriormente organizarla a través de notas y apuntes. Una vez que contamos con un buen conocimiento del tema, entonces elegimos cuáles ideas o temas se complementan y conviene unir. Los conectores o nexos sirven precisamente para que, al hablar, ahondemos en las profundidades de cada tema sin que sus argumentos pierdan cohesión ni coherencia. ¿Cómo podríamos definir qué son los conectores, profesora? Veamos un ejemplo, la oración. El uso de productos desechables ayuda a la comodidad en ciertas actividades, pero también propicia altos niveles de contaminación. Está compuesta de dos oraciones o ideas, mismas que están conectadas por la palabra pero, que funciona como conector. Como observan, los conectores o nexos se utilizan para ajustar las expresiones y frases con las que mostraremos nuestros argumentos. Veamos qué son y para qué sirven. Los conectores o nexos son palabras que nos sirven para enlazar las partes de un texto al escribirlo. Lo hacen más claro. Organizan o jerarquizan la información, unen ideas o introducen información adicional. Introducen ideas que son el resultado de lo que se acaba de decir, es decir, indican una consecuencia. Claro, en el ejemplo visual de la oración del ejemplo se puede observar cómo funciona el pero, es decir, agrega información que funciona como una consecuencia o resultado negativo. Así es. Pero, profesora, entonces, intervenir en una mesa redonda es todo un desafío, ya que además de tener los conocimientos, se requiere expresarlos en un lenguaje formal y asumiendo una postura definida. Así es. Por eso, las ideas que expresemos deben quedar claras a la audiencia, ya que si al expositor se expresa de manera deficiente o con muletillas y faltas de respeto, se pierde la credibilidad y correcta comunicación. Claro, porque a partir de nuestra intervención, la audiencia puede formarse un punto de vista. Profesora, volviendo a la pregunta de Diego, ¿cómo debemos utilizar los conectores o nexos para participar en una mesa redonda? Sobre todo, para que haya cohesión y coherencia al mostrar resultados. Revisemos el siguiente video con los llamados nexos de conclusión. ¿Cómo puedo identificar un argumento en un texto? ¿Cuál es la función de los conectores o nexos? ¿Cuáles son los que más se usan en un argumento? ¡Vamos a investigar! Los textos argumentativos y los argumentos verbales plantean tesis o ideas que se quieren defender o rebatir.
Para ello se utilizan conectores o nexos que usamos para identificar o introducir un argumento y darle un sentido más específico, cohesión y coherencia a lo que deseamos expresar, lo cual facilita la comprensión por parte de quien lee o escucha. Hay varios conectores, los cuales se clasifican en diferentes tipos, dependiendo de las ideas que se quiera introducir. Veamos algunos ejemplos. Nexos de contraste, los cuales se usan para indicar una oposición. Entre ellos se encuentran, entre otros, pero, sin embargo, no obstante, aunque, en cambio, por el contrario y por otro lado. Los nexos o conectores de consecuencia, que se usan para mencionar la consecuencia de una causa. En este tipo de nexos ubicamos frases como en consecuencia, por lo tanto, así pues, por consiguiente, en efecto y de manera que. Los nexos de adición o aditivos, los cuales se usan para añadir ideas. Algunos ejemplos son también, además, no solo y sino también. En cambio, los nexos o conectores para ejemplificar nos ayudan para introducir ejemplos. Por ejemplo, en concreto, particularmente y de hecho, son una muestra de estos conectores. Los nexos de conclusión, como su nombre lo indica, se utilizan para finalizar un texto o exposición oral. Ejemplos de ellos son las frases en síntesis, en suma, para concluir y por todo lo anterior. Como observamos, al finalizar la exposición oral de la mesa redonda, podemos hacer uso de las expresiones en síntesis, en suma, para concluir y por todo lo anterior. Ahora veamos las expresiones de conclusión. También están los nexos causales, que se utilizan para explicar el porqué de lo que se afirma. Por ejemplo, ¿por qué?, puesto que, ya que, debido a y a causa de. Entonces, podemos decir que en una exposición oral y específicamente en una mesa redonda, podemos hacer uso de las expresiones causales que explican el porqué de lo que se afirma, o sea que nos dan un respaldo. Estas expresiones son por qué, puesto que, ya que, debido a causa de. Creo que algo fundamental al momento de escoger nuestras notas y de nuestras palabras es hacerlo con claridad y sencillez. Como bien dices, escribir notas ayuda mucho para guiar las participaciones, pues nos muestran lo principal sobre la idea a desarrollar. Recordemos que no son para leerlas en voz alta, sino para darnos ideas al momento de participar. Vamos a un ejemplo. El tema que escogimos para la mesa es el maltrato animal, en lo referente a que se utiliza para observar las reacciones que tienen con ciertos productos y hay que partir de que cada ser vivo merece respeto. El punto central de nuestra mesa es el maltrato, realizado por la industria cosmética, farmacéutica y alimentaria. A lo largo de los años se han grabado videos y realizado investigaciones en lo que se muestra el uso experimental de nuevos cosméticos en especies animales para observar su reacción. Y nos hace preguntarnos, ¿qué se puede hacer para que el maltrato no suceda? Y lo primero que se nos ocurre es dejar de comprar esos productos que han sido probados en estas especies animales. ¿Se dan cuenta cómo el expositor nos da a conocer su postura y cuestiona algunos aspectos? Sin embargo, hace uso de un lenguaje hasta cierto punto informal, además de que repite la palabra maltrato. Intentemos mejorar el lenguaje a uno más formal, como en una mesa redonda. Por ejemplo, ¿qué palabras pueden usarse para evitar la repetición del maltrato? Quizá podemos sustituirla por daño o agresión, o bien redactar de tal manera que quede entendida por el contexto. Tienes razón, el uso de sinónimos es de mucha ayuda al momento de hablar o redactar. También podemos agregar los conectores, por lo tanto, y en conclusión. Vamos a ver cómo queda la intervención. Tema: maltrato animal. Expositor: Dafne Hernández.
Problema: experimentar con animales en la industria cosmética, farmacéutica o alimenticia. Postura: existe una amplia cantidad de videos e investigaciones que muestran el maltrato animal, lo que nos hace preguntarnos qué podemos hacer. El maltrato ha estado presente durante años sin que se tomen medidas suficientes. Por lo tanto, vale la pena preguntarse, ¿qué es lo que podría hacerse? La realidad es que esta situación se presenta por diferentes motivos. Además, es cuestionable la validez de quienes opinan que, bajo ciertas circunstancias, como en la industria farmacéutica o alimenticia, es permitido. Creo que de esta manera es más entendible y formal, profesora. Es importante cómo conectamos nuestras ideas para hacerlas llegar a los otros. Así es. Idealmente debemos tener la información muy clara y pensar también en el contexto ante quién estamos, pues nuestra explicación y nuestro uso de conectores deben ser muy claras. Veamos otro ejemplo. Dafne Hernández: es un mal necesario. Si no fuera por las pruebas, no habría tantas vacunas y avances en las medicinas. De lo que estoy en contra es que los usen para cosas banales como cosméticos y esas cosas. Considero que también puede realizarse una redacción más formal y por lo tanto con mejor uso de conectores como en conclusión, para cerrar la participación. Veamos una nueva versión. Experimentar con animales es hasta cierto punto necesario, ya que si no fuera por las pruebas que se hacen en animales, no existirían vacunas y avances en la industria farmacéutica. En conclusión, yo estoy en contra de que se experimente con animales para productos banales, es decir, aquellos que no son necesarios para preservar la vida como lo son los cosméticos. Quedan mejor expresadas las ideas, ¿no creen? A mí me está quedando más claro cómo puedo ajustar mis notas para mostrar mejores resultados. La verdad es que sí se nota una gran diferencia entre el primer comentario y el segundo, pues en el segundo ya contiene un lenguaje más claro, preciso y formal. Veamos un último ejemplo. El uso de animales en pruebas científicas ha sido útil, facilitando la vida del ser humano. Se hacen pruebas en conejos porque se pueden adquirir muchos especímenes con el mismo código genético. Se podría decir que no necesitamos más de un jabón o esmalte de uñas, pero tal afirmación es necia, pues es del ser humano querer distinguirse dentro de la sociedad, además de que hay personas alérgicas a ciertos compuestos y no podrían tener acceso a esos productos si no hubiera una empresa encargada de venderlos. Entonces, ¿cuál es la solución? Es una pregunta que prácticamente ningún grupo defensor se plantea y buscan su liberación en hábitats a los que ya no podrían adaptarse. ¿Qué opinas de esta información? Creo que podemos hacer más amable al oído y con un lenguaje más formal. Es verdad, es importante mantener una buena escucha para saber cuándo algo puede causar interferencia en la comunicación. Veamos la reformulación de este último ejemplo. El uso de animales en pruebas científicas ha sido útil, facilitando la vida del ser humano. Las pruebas en conejos se realizan debido a que es posible adquirir múltiples especímenes con el mismo código genético. Hay que considerar que las personas requerimos distintos tipos de artículos personales, ya que nos interesa diferenciarnos. Por lo tanto, no basta con el desarrollo industrial de un solo producto. Además, existen situaciones específicas como las alergias. En consecuencia, esta situación nos hace preguntarnos, ¿cuál sería la solución que aún no encuentran ni los científicos ni los grupos defensores de los animales? Como podemos observar, se agregó la expresión en consecuencia para concluir el párrafo y mostrar un resultado. La verdad, sí se nota una gran diferencia y la verdad no es como si habláramos con cualquier persona, sino ante un público que necesita una explicación más amplia y argumentada. Pero no se les olvide que los conectores nos ayudarán mucho si ustedes no tienen datos duros o información veraz y revisada. Así que antes de acudir a una mesa redonda, deben enterarse muy bien o tomar notas durante la misma. Ahora ha llegado el momento de un nuevo reto. Escriban en una hoja las ideas centrales del tema de su preferencia y argumenten
su postura a partir de conectores para ajustar expresiones para mostrar resultados. Hay muchos conectores de entre los cuales pueden elegir. Es importante tenerlos presentes ya que conviene estar preparados para participar en una mesa redonda y escoger ágilmente el conector que mejor funcione para sus fines. Recordemos que pueden usarse varios conectores en una misma frase. Cuando hablamos, lo importante es ser claros y nuestras ideas tengan coherencia, pasando de un tema a otro fácilmente y, claro, tener la información para poder argumentar. Para recordarles la función de los conectores, les invitamos a ver la siguiente información. Función de los marcadores y conectores discursivos. Los que sirven para organizar la información como en primer lugar, en segundo lugar, más adelante veremos, a continuación, por una parte, por otra parte, finalmente, para terminar, entre otros. Aquellos con los que podemos unir y agregar información pueden ser, además, también, incluso, aparte. Hay algunos que introducen ideas que son consecuencia de otras, como en conclusión, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, es decir... Por ejemplo, ¿ustedes cómo conectarían las siguientes frases? 1. Muchas industrias no han podido dejar de utilizar los experimentos en animales para ciertos productos. 2. Existen empresas que han buscado alternativas gracias a su compromiso con los derechos de los animales. Creo que yo emplearía el conector sin embargo, ya que son dos ideas que contrastan. Quedaría de la siguiente manera. Muchas industrias no han podido dejar de emplear experimentos en animales para sus productos. Sin embargo, existen algunas que sí han buscado alternativas gracias a su compromiso con el medio ambiente. Es verdad, incluso la frase suena más compleja, con mayor profundidad. Esa es la razón por la que es importante escoger correctamente los conectores. Al principio, quizá puede ser complicado, pero con práctica, poco a poco iremos teniendo mayor habilidad. Lo importante es saber que siempre hay formas de hacer que en cualquier charla o en una mesa redonda, nuestras ideas sean más convincentes y ordenadas. Además, pueden buscar más conectores y ensayar cuáles son las ideales para poder argumentar. No olviden que siempre hay que revisar las notas de participación y distinguir si son efectivas. Por ejemplo, corroborando que abordamos el tema que se acordó o bien si las fuentes que consultamos son fidedignas, como libros, enciclopedias o páginas de internet certificadas. Hay que prestar atención en mostrar una postura clara respecto al problema y no olvidar el uso de conectores para relacionar nuestras ideas. No importa si estamos hablando o escribiendo, lo importante es saber emplear nuestro vocabulario en oraciones claras y evitando repeticiones o muletillas. Estamos por finalizar la sesión en la que el aprendizaje esperado fue: participa en una mesa redonda sobre un tema específico, con el propósito de ajustar expresiones para mostrar resultados. Recuerden revisar y corregir sus notas antes de participar en una mesa redonda. Ellas les ayudarán a desarrollar su participación de la mejor manera. Pueden ensayar antes de acudir a estas e ir corrigiendo su discurso. Además, no olviden revisar su libro de texto, revisando el aprendizaje esperado y complementando con la información que se ofrece. También pueden buscar en internet videos de mesas redondas para observar cómo ajustan sus expresiones y las herramientas discursivas que utilizan. O preguntar entre sus conocidas o conocidos para tener más nociones de qué estrategias podrían utilizar. Lo importante es practicar, escuchar y analizar la manera en que otros se expresan. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre para que quede mejor. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Ahora sí, maestra. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital,
Recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.